Rubón, a quien el viento molestaba, arqueaba la espalda y miraba al pie del puente el puerto de San Nicolás, que parecía allí un rincón de ciudad mercantil. Mientras escuchaba a la señora correr, seguía con interés a una chalana cargada con panes de azúcar, que era descargada por hombres que los hacían deslizar a lo largo de un canal formado por dos tablas, mientras desde lo alto de los muelles 300 personas seguían la maniobra. No soy nada, no puedo hacer nada, respondió Rubón. Hace usted mal en guardarme rencor. Déjese de historias, como si yo no le conociera. Cuando usted quiera, lo será todo. No se haga el interesante, Eugenio. Él no pudo contener una sonrisa. La familiaridad de la señora Melanie, como la llamaba en otros tiempos, despertaba en él el recuerdo del Hotel Benot, cuando no tenía botas que ponerse y se había propuesto conquistar a Francia. Olvidó los reproches que acababa de hacerse al salir de la casa de los Charbonnel y dijo con aire bonachón: Vamos a ver, ¿qué tiene que contarme? Pero se lo ruego, no nos quedemos aquí, me estoy helando. Ya que va usted a la calle Granel, la acompañaré hasta el final del puente. Entonces volvió sobre sus pasos y se puso a andar al lado de la señora Correr, sin darle el brazo. Ésta le contó sus penas detalladamente. Los demás, ¿qué me importan después de todo? Las señoras esperarán. No lo atormentaría y estaría alegre como en otros tiempos, recuerda, si yo misma no tuviera grandes preocupaciones. ¿Qué quiere usted? Uno termina por agriarse. Dios mío, se trata como siempre de mi hermano, pobre Martineau. Su mujer lo ha vuelto completamente loco, ya no tiene entrañas. Entró en minuciosos detalles sobre una nueva tentativa de reconciliación que había hecho la semana anterior, para conocer con certidumbre el estado de ánimo en que se encontraba su hermano con respecto a ella. Se le había ocurrido enviar a Coulon a una de sus amigas, aquella señorita Hermine Villecoq, cuyo casamiento estaba madurando desde hacía 2 años. Su viaje me costó 117 francos, continuó. Pues, ¿sabe cómo se la han recibido? La señora Martineau se arrojó entre ella y mi hermano furiosa, echando espuma por la boca y gritando que si yo volvía a enviarle mujerzuelas las haría detener por la policía. Mi pobre Herminia estaba todavía tan temblorosa cuando fui a esperarla a la estación de Montparnasse que tuvimos que entrar en un café para tomar algo. Llegaron al extremo del puente, entre los codazos de los transeúntes. Rougon trataba de consolarla buscando palabras afectuosas. Es muy lamentable, pero su hermano volverá usted. Ya verá, el tiempo arregla todo. Después, como ella lo retenía allí en la esquina de la vereda, en medio del ruido que hacían los vehículos al dar la vuelta, se puso a andar de nuevo y volvió al puente lentamente. Ella lo seguía repitiendo: el día en que muera Martineau, ella es capaz de quemar todo, si él deja un testamento. Al pobre hombre no le quedan más que la piel y los huesos. Herminia le ha encontrado muy mala cara. En fin, estoy muy preocupada. No se puede hacer nada. Hay que esperar, dijo Rubón con un gesto vago. Ella lo detuvo nuevamente en medio del puente y bajando la voz dijo: Herminia me ha informado de algo muy singular. Parece que Martineau se ha metido en política ahora. Es republicano. En las últimas elecciones trastornó la región. Esto me ha impresionado mucho. ¿Podrán molestarlo por eso? Hubo un silencio. Ella lo miraba fijamente. Él siguió con la vista a un landó que pasaba, como si quisiera evitar su mirada, y prosiguió con aire inocente: Tranquilícese. ¿No tiene usted amigos? Pues cuente con ellos. Cuento únicamente con usted, Eugenio, dijo ella tiernamente en voz muy baja. Entonces él pareció conmovido. La miró a su vez de frente y la encontró enternecedora, con su cuello rollizo y su máscara retocada de mujer hermosa que no quiere envejecer. Ella era toda su juventud. Sí, cuente conmigo, respondió estrechándole las manos. Usted sabe que yo comparto todas sus aflicciones. La acompañó hasta el muelle Voltaire y cuando ella se alejó, atravesó por fin el puente, aminorando la marcha, y contempló nuevamente con interés, apoyándose por un instante en el parapeto donde los panes de azúcar eran descargados en el puerto de San Nicolás. Pero los panes que se deslizaban por los canales de agua verde cuyo torrente continuo entraba bajo las arcadas, los curiosos, las casas, todo se confundió pronto, hundiéndose en el fondo de un ensueño invencible. Pensaba en cosas confusas, descendió con la señora Correr hasta cimas oscuras, ya no lamentaba nada. Su sueño era ser muy grande, muy poderoso, a fin de satisfacer a aquellos que lo rodeaban, superando lo natural y lo posible. Un escalofrío lo sacó de su inmovilidad. Estaba tiritando. Caía la noche, y el viento que soplaba del río levantaba en los muelles pequeños remolinos de polvo blanco. Al tomar por el muelle de las Tullerías se sintió muy cansado. De pronto le faltó valor para volver a pie, pero no pasaba ningún coche de alquiler vacío, y ya iba a renunciar a encontrar alguno cuando vio a un cochero que detenía su caballo frente a él. Una cabeza asomó por la portezuela. Era el señor Kang, que gritó: Iba a su casa, suba, lo llevaré, y podremos conversar.
Rubón subió. Apenas se sentó, el diputado estalló en palabras violentas entre las sacudidas del coche, cuyo caballo reanudó su trote cansado. Ah, amigo mío, acaban de proponerme una cosa, no lo adivinará jamás. Me ahogo. Y bajando el vidrio de una portezuela preguntó, ¿me permite, no? Rubón se hundió en un rincón mirando por la ventanilla abierta pasar el muro gris del jardín de las Tullerías. El señor Khan, muy colorado, continuaba hablando con gestos entrecortados. Como usted sabe, seguí sus consejos. Hace 2 años que lucho porfiadamente. He visto 3 veces al emperador. Voy por mi cuarta memoria sobre el asunto del ferrocarril. Si no he obtenido la concesión, al menos impedí que de Marcy le hiciera conceder a la Compañía del Oeste. En fin, he maniobrado de manera que podamos esperar hasta que lleguemos a ser los más fuertes, como usted me ha dicho. Calló un instante, pues su voz se perdía en el estrépito espantoso de una carreta cargada de hierro que bordeaba el muelle. Luego, cuando el coche dejó atrás la carreta, continuó. Pues bien, hace un momento en mi despacho, un señor a quien no conozco, gran empresario según parece, vino a ofrecerme tranquilamente en nombre de Marcy y del director de la Compañía del Oeste que conseguirían para mí la concesión si me avenía a reconocer a esos señores 1 millón de acciones. ¿Qué le parece? Es un poco caro, murmuró Rubón sonriendo. El señor Khan, con los brazos cruzados, movía la cabeza. No, usted no puede darse una idea del aplomo de aquella gente. Tendría que contarle toda mi conversación con el empresario de Marcy. Millón mediante se compromete a apoyarme y a hacer prosperar mi pedido en el término de un mes. Reclama su parte, nada más. Y como hablé del emperador, nuestro hombre se echó a reír y me dijo textualmente que estaba perdido si tenía al emperador de mi parte. El coche llegaba a la plaza de la Concorde. Rubón salió de su rincón como reconfortado, encendidas las mejillas. ¿Y no puso a ese señor en la puerta? El ex diputado, muy sorprendido, lo miró un momento sin contestar. Su cólera cedió bruscamente y se hundió a su vez en un rincón del coche, abandonándose blandamente a las sacudidas, murmurando: Ah, no, no se eche hacia la gente sin reflexionar. Además quería conocer su opinión. Confieso que tengo deseos de aceptar. Jamás, Khan, gritó furioso Rubón. Jamás. Se pusieron a discutir. El señor Khan daba cifras. Era indudable que una coima de 1 millón era algo enorme, pero probaba que se podía tapar fácilmente aquel agujero con ayuda de ciertas operaciones. Rubón escuchaba y con un movimiento de la mano se negaba a oír. A él le importaba poco el dinero. No quería que de Marcy se embolsara 1 millón porque permitir que se le diera aquel millón era confesar su impotencia, reconocer que estaba vencido, estimar la influencia de su rival en un precio exorbitante que le acercaba aún más frente a la suya. Ya ve que se está cansando, dijo Rubón. Comienza a ceder. Espere un poco más y conseguiremos la concesión por nada. Y agregó con un tono casi amenazador. Le prevengo que me enojaré con usted. No puedo permitir que a uno de mis enemigos se lo extorsione de tal modo. Hubo un silencio. El coche subía por los campos elíseos. Los dos hombres pensativos parecían contar atentamente los árboles en las alamedas laterales. Fue el señor Khan el primero que reanudó la conversación diciendo a media voz: Escúcheme, yo no pediría nada mejor que quedar a su lado, pero confiese que hará pronto 2 años. No terminó y dio otro giro a la frase. Bueno, no es culpa suya. En este momento tiene usted las manos atadas. Créame, demos el millón. Jamás, repitió Rubón con fuerza. Dentro de 15 días tendrá usted la concesión. ¿Me oye? El coche acababa de detenerse frente a la casa de la calle Marbeuf. Entonces, sin descender, con la portezuela cerrada, continuaron hablando un momento, todavía, como si hubieran estado en su despacho, muy a sus anchas. Aquella noche Rubón esperaba para cenar al señor Boulard y al coronel, y quería retener al señor Khan, quien no pudo aceptar, muy a pesar suyo, por estar invitado a otra parte. El gran hombre se mostraba apasionado por el asunto de la concesión. Cuando descendió del coche cerró amistosamente la portezuela, cambiando un último saludo de cabeza con el exdiputado. Hasta mañana jueves, ¿verdad? Gritó este estirando el cuello mientras el coche se lo llevaba. Rubón volvió con un poco de fiebre, ni siquiera pudo leer los diarios de la tarde. Aunque fueran apenas las 5, se dirigió al salón donde aguardó a sus invitados, paseándose arriba y abajo. El primer sol del año, ese pálido sol de enero, le había dado un comienzo de jaqueca. Conservaba una sensación muy viva de aquella tarde. Todo el clan estaba allí, los amigos que tenía que soportar, aquellos que le infundían temor, esos otros por quienes sentía un afecto verdadero, todos empujándolo, acorralándolo para llegar a un desenlace inmediato. Todo esto no le desagradaba, encontraba un justificativo a su impaciencia y se sentía invadido por una cólera que era el conjunto de las cóleras de ellos. Parecíale que poco a poco hubieran estrechado el espacio ante sus pasos. Se aproximaba la hora en que tendría que dar un salto formidable. Bruscamente pensó en Gilkin.
a quien había olvidado por completo. Llamó para preguntar si el señor del gabán verde había vuelto durante su ausencia. El criado no había visto a nadie. Entonces le ordenó que, si aparecía aquella noche, lo hiciera pasar a su despacho. Y me avisa enseguida, agregó, aunque estemos en la mesa. Luego, habiéndosele despertado nuevamente la curiosidad, fue a buscar la tarjeta de Gilkin y releyó varias veces. Es urgente, un asunto muy raro, sin sacar nada más en limpio. Cuando llegaron el señor Bullard y el coronel, se metió la tarjeta en el bolsillo, turbado, irritado por aquella frase que se incrustaba otra vez en su cerebro. La comida fue muy sencilla. El señor Bullard estaba soltero desde hacía 2 días, pues su mujer se había marchado para cuidar a una tía enferma de la cual, por otra parte, era la primera vez que hablaba. En cuanto al coronel, para quien había siempre un cubierto puesto en casa de Rugón, había llevado consigo a su hijo Augusto, que estaba de vacaciones. La señora Rugón hizo los honores de la mesa con su gentileza silenciosa. El servicio se efectuaba bajo sus ojos lentamente, minuciosamente, sin que se oyera el menor ruido de vajilla. Se conversó de los estudios en los liceos y el jefe de oficina citó versos de Horacio, recordando los premios que había obtenido en los concursos generales en 1813. El coronel hubiera deseado que se impusiera una disciplina más militar y explicó por qué Augusto había fracasado en los exámenes del bachillerato en el mes de noviembre. Es que el muchacho tenía una inteligencia tan despierta que siempre se adelantaba a las preguntas de los profesores, cosa que les desagradaba. Mientras su padre explicaba así su fracaso, Augusto comía una pechuga de ave con una sonrisa hipócrita de mal estudiante regocijado. A los postres, un timbrazo que sonó en el vestíbulo pareció emocionar a Rugón, que hasta aquel momento estaba distraído. Creyó que era Gilkin y alzó vivamente la vista hacia la puerta, doblando ya maquinalmente la servilleta en espera de que le avisaran, pero quien entró fue Dupuisat. El ex subprefecto se sentó a 2 pasos de la mesa como familiar de la casa. Suele ir por la noche, temprano, inmediatamente después de comer en una pequeña pensión del arrabal San Honoré. Estoy agotado, murmuró sin dar ningún detalle sobre sus complicadas tareas de la tarde. Habría ido a acostarme si no me hubiera ocurrido venir a dar una ojeada a los diarios. Están en su despacho, ¿verdad, Rubón? Sin embargo, se quedó allí y aceptó una pera con 2 dedos de vino. Se habló de la carestía de los víveres. Desde hacía 20 años todo costaba el doble. El señor Ruchard recordaba haber visto en su juventud los pichones a 15 céntimos el par. No bien se sirvieron el café y los licores, la señora Rugón se retiró discretamente. Todos volvieron al salón sin ella. Estaban como en familia. El coronel y el jefe de oficina transportaron ellos mismos la mesa de juego frente a la chimenea y barajaron las cartas, absortos, sumidos ya en profundas combinaciones. Augusto hojeaba la colección de un periódico ilustrado que se hallaba sobre una mesita, y Puisat había desaparecido. Vea este juego, dijo bruscamente el coronel. Es extraordinario, ¿no? Pugón se acercó y movió la cabeza. Luego, en el momento en que volvía a sentarse en silencio, tomando las pinzas para remover los troncos, el criado que había entrado suavemente fue a decirle al oído: el señor de esta mañana está aquí. Pugón se estremeció. No había oído la campanilla. En su despacho encontró a Gilkin de pie, con un bastón de caña bajo el brazo, examinando con los ojos entrecerrados, como un conocedor, un grabado muy malo que representaba a Napoleón en Santa Elena. Permanecía abotonado hasta el mentón, metido en su amplio gabán verde, con la cabeza cubierta con un sombrero de copa de seda negra, casi nuevo, muy inclinado sobre la oreja. ¿Qué sucede? Preguntó vivamente Rugón, pero Gilkin no se daba prisa. Meneó la cabeza y dijo mirando el grabado: no deja de ser interesante, pero tiene el aspecto de estar muerto de aburrimiento. El despacho estaba iluminado con una sola lámpara, colocada en una esquina del escritorio. Cuando Rugón entró se oyó un leve ruido, como el roce de un papel proveniente de un sillón de respaldo enorme situado frente a la chimenea. Después reinó el silencio, un silencio tal que hubiera podido creerse que era el crujido de un tizón a medio apagarse. Por otra parte, Gilkin se negó a sentarse. Los 2 hombres permanecieron cerca de la puerta, en un espacio de sombra que arrojaba un cuerpo de la biblioteca. ¿Qué sucede? Repitió Rubón, y agregó que por la tarde había estado en la calle Guisard. Entonces el otro le habló de su portera, una excelente mujer, que se estaba muriendo de tuberculosis a causa de la casa cuya planta baja era húmeda. Pero aquel asunto urgente, ¿de qué se trata? Espera, he venido por eso. Vamos a conversar. ¿Y subiste ¿Oíste a la gata? Imagínate, es una gata que vino por los tejados, una noche en que mi ventana había quedado abierta. La encontré acostada conmigo, lamiéndome la barba. Me pareció gracioso y me quedé con ella.